Hola amigos, soy Betsarim y hoy vamos a hablar de mi nombre, Betsarim. Esta pregunta me la hacen casi en todos los videos. ¿Betsarim es tu nombre de verdad? ¿Tus padres no sabían qué significaba? ¿Tú no lo sabías? Para empezar, siempre lo he sabido. Lo he sabido desde muy niña, porque sabía que mi nombre significaba casa de príncipes. Cuando yo tenía quizás unos 3, 4 años, bueno, vamos a decir que después de los 7, podía hacer una comparación. Yo me llamo Betsarim, supuestamente. No aparece en ningún lado en la Biblia. Lo he buscado. No aparece la combinación. He buscado en hebreo la combinación Beit, Sharim o Beit, Sarim. He hablado con judíos, he hablado con israelíes y me han dicho que mi nombre da una idea de casa de ministros o de política o de poder. No es necesariamente casa de príncipes. Que no es un lugar, no es un nombre oficial de nada, no se utiliza como nombre. Todo eso ya me lo sabía. De hecho, cuando yo tenía 18, hacía mucha poesía en el liceo y me metí en un grupo de poesía y íbamos a escribir libros y escogí un seudónimo, un nombre inventado mío mismo, porque no quería que cuando buscara mi nombre por internet se consiguiera la información de los apóstatas inicuos. Toda la vida cuando hacía búsquedas de Google, si buscaba mi nombre, hasta después de haber empezado mi negocio por internet, con mi blog, yo hacía diseños gráficos y de web y me enfurecía bastante, me molestaba mucho que la palabra que es mi nombre, Betsarim, nunca llegaría a estar en Google Search, en la búsqueda de Google, en primer resultado la persona que soy yo, porque la he buscado muchas veces. Soy como la página 200 no sé cuánto, porque todas las otras páginas tienen que ver con todos esos activistas que yo antes conocía como expulsados apóstatas que están condenando a la organización. Siempre he sabido que el nombre tenía que ver con una casa en California, en San Diego. Desde los 9, te aseguro que lo sabía bien porque entonces un circuito de la congregación nosotros, él se llamaba el hermano Berkers, él me dio un panfletico, me dijo, ven, este es tu nombre. Y yo estaba contenta porque pensaba que me iba a mostrar algo bíblico, porque hasta ese momento yo cargaba cierta vergüenza, cierta pregunta de mi personalidad era, ¿por qué a mis hermanas y a mis tías todas tenían nombres bíblicos de verdad? ¿Por qué no me llamaron en vez de Betsarim, no me llamaron Elizabeth o Ruth? Porque ellas sí aparecen en la Biblia. Mi nombre no es una mujer en la Biblia, no hay ningún cuento bueno de ella. Y además de eso, a fin de cuentas, tampoco era un nombre que se asociaba positivamente con la organización. Eso a mí me causaba mucha pena, me daba pena y al mismo tiempo, porque mi familia tenía tanto orgullo en su identidad de testigo de Jehová, de la organización, abuelo ungido, o abuela precursora, tenía prestada ese orgullo de que yo me llamo Betsarim. A mí me gusta mi nombre desde pequeña, me parece bonito, tiene 9 letras, es larguísimo. Eh, ya me llamaban Katy en el liceo, un nombre que me dieron en la congregación mía, los varones que eran mayores que yo, porque mi segundo nombre es Catherine.
en inglés y Catherine significa puro. Imagínate, casa de príncipes puro. Ok, me tienes a mí con esa pregunta, esa incertidumbre de que, cónchale, una de mis tías tiene el nombre de una ciudad que existe en Israel bíblicamente y hoy en día. Mi otra tía, se llama Beth, ¿verdad? Pero en combinación con el hijo favorito de uno de los patriarcas bíblicos de Jacob. Mi otra tía era la esposa que fue dada una promesa, Sarai, Beth Sarai. Mi otra tía tenía el nombre de la esposa de David, con la que cometió adulterio. Ya ahí también ahorita cuando lo estaba pensando en mencionarlo yo, pero mi abuelo, ¿qué estaba pensando? Llamó a su primera hija a Batseba. ¿Qué estaba pensando? No sé, es que los nombres para mí tienen mucho significado. Yo sí creo que a las personas se le puede dar una bendición o una maldición con su nombre. También tu vida puede cambiar el significado de tu nombre. Depende cómo tú lo quieras ver. Ok, pero esas son mis cosas, esas son cosas de mi personalidad. Así soy yo, así veo todo el mundo, todo lo conecto, todo está interconectado. Yo veo una foto muy, muy, muy grande. Ok, así que era niña, me veía mi nombre como el alien raro, el bicho raro que no existe en la Biblia, que no existe en la organización, que la organización tiene así un párrafo así chiquitico, pero me acuerdo, yo estaba tan feliz que me dio ese panfleto en el hermano y yo me apuré a leerlo y era una foto así grandísima, porque él lo imprimió en un papel grande, pero en realidad es una cajita así pequeñita, el libro Proclamadores, el libro verde ese, puedes buscarlo. Es una cajita así pequeñita y nada más menciona que el hermano Rutherford murió en esa casa de San Diego cuando pensaban que iban a resucitar Moisés y José y que habían hecho en esa casa para recibirlos. Bueno, en corto, yo te estoy diciendo lo que me acuerdo todavía desde aquí hace 9 años, desde los 9, yo tengo 35, ok, estamos hablando 26 años, hace 26 años fue la primera vez que leí lo que dice la organización de ese libro. Hasta ese momento yo sabía que tenía algo que ver con algo que no había resultado y que había muerto un líder de la organización, pero de resto, así en detalles, no me acuerdo que sabía. A los 9 sí vine a leer esa parte y yo pensé, me acuerdo pensar, bueno, queda igual, porque no es una ciudad que existe, no tiene ninguna información bíblica hebrea, judía, no hay ninguna explicación del lenguaje, de etimología, nada. Y yo soy una persona que soy maniática de las palabras, maniática de los significados. Me gusta saber de dónde viene una palabra, por eso siempre los idiomas me han fascinado. Me gusta saber qué significa una palabra, jugar con ella, sacarla, desmantelarla. Ya me dan a mí mi nombre, es un parrafito ahí y nada más dice, bueno, hubo el malentendimiento, la esperanza que no se cumplió, o ni lo dicen así, lo dicen de otra manera, pero ya tú sabes. Los que saben del cuento de Betzarim, de acuerdo con la Watchtower, en los años 1920 a 1930, que ese fue el periodo, se sabe más el cuento. Yo vine ahora más a investigar qué es lo que está pasando con lo que pasaba con Betzarim. Estuve viendo unos videos, voy a poner un par de clips aquí, pero más bien voy a poner enlaces, ustedes mismos lo vayan a ver. No tiene mucho texto, puedes simplemente ver. A mí me chocó ver los videos porque toda mi vida me lo habían puesto como que habían sido una donación las casas Beth Sarim y Beth Shan. Habían sido donaciones que dieron a la organización para el propósito de guardar esas casas. Eso da una impresión muy específica, como que si yo soy un ricachón
y soy testigo de Jehová, soy adepto y decido que a la mi muerte mi mansión va a ser de la organización para tal propósito. Eso tiene esa connotación de David y Salomón y todos esos diferentes reyes de la Biblia que eh, voluntariamente dieron de lo que tenían. Esa impresión daba. Pero al investigar bien, me puse a ver los videos y no eran videos de gente hablando, eran videos de la construcción de estas mansiones, en especial la de Betzarim. Y la voy a poner, o lo pongo aquí en el video o pongo un enlace, no me he decidido todavía, ustedes lo verán, porque no quiero hacer el video demasiado largo. Porque lo que yo he encontrado de Betzarim, siendo que declaran que ese nombre es hebreo, judío, yo me fui al lado judío a ver qué hay de mi nombre o qué tiene que ver con mi nombre o si hay algo. Hay algo, y hay algo. Ok, pues en fin, se ve en verdad que Rutherford está metido ahí arando, jodiendo con el campo, viendo, ¿sabes? Supervisando la construcción. Y me he quedado sorprendida porque la mayoría de la gente se come el cuento de que fue algo que se lo regalaron. La Watchtower, el liderazgo de la Watchtower, estuvo implícitamente envuelta en el desarrollo de ese edificio, el desarrollo de ese pedazo de tierra. Es una mansión, no es una casucha, no es una casita. Tantos testigos de Jehová alrededor del mundo viven en la pobreza. No tienen dónde caer muertos. No tienen ayuda social porque muchas veces no tienen trabajos muy buenos. Y esta gente, en los años 20, entre los 20 y los 30, hubieron todas esas guerras, hubieron todos esos problemas, la depresión, estaba mal financieramente el mundo. Y se para este hombre, Rutherford, que se creía la última Coca-Cola del desierto, ese pelo, ese burro, una barrigota así que tenía. Me cae mal ese viejo. Caminando por ahí en un campo, jodiendo con matas para hacer una casa gigante, mientras que sus adeptos, pobres, justo luego después de la guerra mundial, sufriendo, sin comida, sin casas, y ellos metiéndole lana a eso. No lo entiendo. No me cabe en la cabeza esa mentalidad. Lo siento mucho. Mira, ahí mismo, ¿sabes? Solamente por eso tendría yo que ver cómo, por ejemplo, hoy en día hay una crisis mundial. Hay una crisis mundial. Las familias no se dividen más en clase media, pobres y clase alta. Hay solamente pobres o clase alta. Muchos de los países han sufrido crisis social, crisis financiera y económica por décadas. Yo estoy ahorita en Holanda, la última vez que viví acá, en los Países Bajos, nos tuvimos que ir porque no había trabajo. Eso fue hace 6 años. Yo me acuerdo, yo vivía en una ciudad, en un área donde vivían varios testigos de Jehová. Eran precursores regulares, vivían sobre los recursos sociales de la ciudad. Ellos no tenían ni trabajo ni cómo, endeudados. Me acuerdo, eran las personas más hospitalarias que yo conocía. He visto a algunos de ellos en los videos de la JW Broadcasting, en los proyectos de Holanda. Pero en esa temporada que todos esos hermanos estaban sufriendo financieramente, ellos hicieron un salón de asamblea nuevo, grandísimo. Y yo pienso siempre, ¿cómo es posible que piensen así? Ya aquí tienen edificios, tenían ya un edificio. Yo me acuerdo cuando estaba aquí en 2013,
que fuimos a la asamblea, era un salón gigante. Todo nuevecito, baño nuevecito, cocina, era bello. Yo no entiendo por qué tenían que hacer otro edificio. Viéndolo desde el punto de vista de que había una crisis económica en el país donde habían miles de hermanos sufriendo financieramente. Yo estaba en una congregación donde más de la mitad de la congregación no tenían trabajo, vivían de lo que les daba el gobierno. Y ahí, en ese mismo territorio, se metieron a hacer un galpón nuevo para la asamblea, en vez y ponerlos a trabajar de gratis, porque esa hermana y su esposo, dando su experiencia en el JW Broadcasting, contaron que ellos estaban tan felices por haber podido dar sus manos en la obra. Y había más de 3 parejas que yo conocí en esa temporada, porque yo no estaba expulsada en ese momento, yo estaba en la congregación, yo me vine a Holanda y tuve una acogida muy bella con esos hermanos. Puedo decir que si hubiera habido un grupo de testigos de Jehová donde yo me hubiera quedado, podía haber sido ese grupo. Aunque acordándome bien de otras cosas que sucedieron, no, porque me acuerdo que vi una hermana que ella nos ayudó, nos ofreció, y ella tenía un problema psicológico o no sé qué le pasó, de repente ella brava conmigo me tiró cosas y yo, ¿de dónde salió todo esto, este drama? Y yo no voy al salón ahorita porque me están cayendo encima, ya me acordé. Pero en fin, que habían cosas que agradezco, cosas bonitas, recuerdos bonitos. Anyway, pero esa misma mentalidad que se ve hoy en día, porque viste, hoy en día están haciendo que si el centro de medios de comunicación, creatividad, o sea, video, ellos se están yendo otra vez en esa misma dirección y es normal porque son una compañía, ¿ok? Pero vamos a verlo así. La casa donde murió el Rutherford lo presentan como si hubiera sido un regalo, pero no lo fue. Ellos invirtieron, construyeron esa casa y después construyeron a Beth Shan y se ven esos videos payaseando por ahí con eso de la casa. Yo voy a poner un par de clips, creo, para que vean más o menos. Ok, termina eso. En el 2016 yo me había envuelto con un grupo de autodesarrollo, self-development. Daban entrenamiento para activarse profesionalmente, mercadeo, venta, todo eso. Okay. Asisto a mi primer evento. Un evento que, by the way, como llegué a ese evento, como llegué a todo eso, yo ni tenía dinero, ya me habían votado mi familia, nadie me quería ayudar con nada, ni un carro roto, ni nada. O sea, no me ayudaron con nada. Yo se lo pedí fue al padre y me cayó dinero encima para irme al estudio ese, al entrenamiento. ¿Ok? Puedo decir que fue algo muy milagroso. De verdad. Me rescató la vida en ese momento, esa actividad. Durante ese periodo de 2016 a 2018, atendía 6 eventos. Y era un grupo de gente que hablaba mucho de leer la Biblia, el Torá en hebreo, investigar las palabras en el léxico, el interlinear, etc. Cuando yo leía algo de la Biblia o estaba en oración o estaba ayunando, porque hacíamos todo eso, o sea, personal, no con nadie, no había nadie que me estaba guiando, sino yo solamente estaba jugando con esos conceptos. Estaba en el evento y conozco un señor de Israel y se me paran las antenitas. Yo le voy a preguntar a este señor qué significa mi nombre. El señor israelí me quedó viendo. Me dijo, bueno, no reconozco eso como un nombre, pero sí me da la impresión de que signifique esto y esto y esto. Él me dijo que mi nombre tiene que ver con los ministros, o sea, es ministerio, poder, liderazgo,
política, o sea, estar envuelto en eso. Ahora, si yo hubiera sido un poquito más supersticiosa en eso, hubiera pensado, me tengo que meter a la política. Pero yo dije, voy a seguir investigando, dejé eso tranquilo. La próxima vez que fui a otro evento, me conseguí con una señora judía. La señora judía, yo me senté con ella a hablar con ella, ¿sabes? Hacer conversación mientras iba en el avión. Y yo le dije, mira, mi nombre es esto, ¿cómo se dice correctamente? Y ella me lo dijo y era lo mismo que yo estaba diciendo, Betzarim, Betzarim. Y ella me dijo, es casa de príncipes, casa de príncipes. Ahora me pareció muy interesante que esta judía, que no vivía en Israel, sino que vivía en New York, en Nueva York. Ella era americana, judía americana. Ella directamente sabía casa de príncipes. Me pareció muy interesante, pero no le pregunté. Ok, sigo yo. Empiezo a buscar cómo se escribe en hebreo. ¿Por qué? Tengo la curiosidad. A mí siempre me decían, mis abuelos en la familia, que era hebreo y aramaico. O sea que no es del todo hebreo, es una mezcla. Ok, o sea, hay una transliteración ahí. ¡Qué calor! Que debe haber una aliteración o que cambiaron algo diferente. Sigo buscando. Caigo sobre un parque nacional que existe en Israel. Y ahora sí consigo un lugar que existe verdaderamente en Israel. Me quedé loca porque todos esos años estudiando con la Biblia, los Testigos de Jehová y el Watchtower Online y buscando, nunca lo conseguí. Y claro que no lo iban a conseguir porque estaba escrito de una manera diferente. Que en hebreo, por ejemplo, no escriben Beth, B-E-T-H, escriben B-E-I-T, Beit, Beit. So, ellos no dicen Beth Sarim, dicen Beit Sharaim, por ejemplo, Beit Sarim, ok, ya. Estaba metida en una clase y de repente me entró otra cosa, ya va. Yo siempre digo sa, pero ¿qué es si es sha? Porque Yeshua, todo eso, le ponen mucho la S, H, cuando hay una S. Entonces yo empecé a buscar en eso. Me consigo con Bet Sharaim. Bet Sharaim. Y yo me quedé loca porque encontré entonces esa necrópolis, es donde hay cuevas de tumbas. En esos tiempos las familias se compraban toda una cueva, hay tumbas para suficientes 200 gentes de la familia, son familias grandes. Okay. Consigo ese parque nacional y existe en Israel y está en el área de Galilea, interesante. Y llego yo viendo y viendo qué significa Bet Sharaim, si lo decimos así, en vez de y a veces se escribe Besheriam, Sharim. A ver, hay diferentes maneras de escribirlo, pero al fin y al cabo todas terminan en Betsarim, casi. Una I o una A puesta enfrente o después. Ok, agarro yo y veo el significado. Y significa casa de puertas. Puertas en inglés, gates. Gates son portones, ¿sabes? Cuando tienes una ciudad, tienes las puertas principales de donde entra y sale todo el mundo, la economía, el conocimiento. Si tú sabes algo bíblico, las puertas principales, ahí es donde se hacen también las cortes, donde se declaran los crímenes, donde se acusan. Hay diferentes cosas que suceden en esa cultura, en esas puertas. Las puertas son principales a la vida de una ciudad. Las puertas protegen, las puertas dejan entrar, las puertas si se caen, entra quien sea. ¿Okay? Eso tiene un significado muy grande para una ciudad en esos tiempos. Ok, se te va a leer las cosas que aprendí. En 135 después de la era común, sí, después de Cristo, 135, o sea que ya si Cristo estuvo en esos tiempos, había muerto casi 100 años.
En 135 se trasladó a ese pequeño pueblo judío de Bet Sharaim, se trasladaron los líderes rabíes de Sanedrín. Y ellos se fueron allá, a esa localidad, que cae en Kiryat Tivon, en Israel, que también se llama Besara. Lo llaman también Besara. Tiene también su nombre arábico, que es como Sheikh Abedir, algo así. Y, por ejemplo, en 1888 vivían 395 musulmanes en esa localidad, de acuerdo con los registros. Ok. Hay un rabí muy conocido alrededor de los judíos, Yehudá, y Yehudá, Yehudá Aninas, creo que era. Él se considera como el padre de los judíos hoy en día porque muchos judíos ortodoxos, siguen sus enseñanzas y sus deliberaciones y sus parábolas. ¿Ok? Entonces, tenemos algo muy interesante que se consigue de repente cuando buscas eso, a mí me parece, que es que Betzarim sí existía. Sí existía. Hay dos lugares que son Betzarim o Betzarim. El otro es un pueblo, que no es un pueblo en verdad, es un moshe, es un grupo de agricultura que se ha puesto en cierta región, son muy pequeños y ellos son de origen Yugoslavia, inmigrantes. Y ellos fundaron ese lugar en 1920. Me parece muy interesante esa relación que esté sucediendo al mismo tiempo, o sea, judíos que regresaron de Yugoslavia, empezaron ahí, Betzarim, y tienes Betzarim en Pensilvania, en San Diego, California, y tienes aquí a una judía neoyorquina que me dice, yo sé qué significa tu nombre y qué es, y yo, pero si a mí los israelíes me han dicho que esa palabra no la reconocen, porque no es no es como la escriben ellos. Ok, cosas interesantes de esta cueva. Son unas cuevas muy interesantes porque no se utiliza solamente, y ahorita van a ver un par de videos mientras yo hablo, no se ven solamente las decoraciones y los temas de los judíos, pero también hay de periodo helenístico, romanos, musulmanes, hay que sí, decoración en las urnas de arbolitos, animales y gente. O sea que para los judíos la costumbre es muy diferente. ¿Y cómo se utiliza ese tipo de necrópolis? Bueno, muy interesante. Tienen una cosa que llaman shelf, no lo sé si ahorita en español, o sea, donde ponen al cuerpo muerto y dejan que se deseque todo, de la piel se quite, todo lo que sea piel y carne, o sea, que nada más quedan los huesos. Cuando quedan nada más los huesos, mueven eso hacia la familia. Fue algo que aprendí. Nunca había aprendido tanto de los judíos y de la historia de la Biblia, o sea, lo que hay atrás de la Biblia, atrás, hasta que dejé de estudiar todo lo que estaba en la librería Watchtower y empecé a buscar directamente entre los judíos. ¿Por qué hice eso? Porque hubo un tiempo en este caminar mío donde pensaba que si quería aprender cómo quería Dios que uno lo sirviera y para poder entender, porque no, hay muchas cosas de las que no puedo entender, no se reconcilian con un Dios de amor, muchas cosas que aparecen en la Biblia. Hay tantas contradicciones y mucha gente, yo era así, yo me paraba y gritaba, es que tú no lo tienes fe, es que tú no lo tienes fe, es que tú eres, estás juzgando, es que tú eres ignorante, es que esto, es que lo otro, te crees esto, pero lo que pasa es que cuando uno en verdad se quita el adoctrinamiento y se quita las vendas de esa idea de que son autoridad
eh, totalitaria, o sea, que no se les puede preguntar o cuestionar. Cuando te quitas eso, entonces vas a empezar a hacer las preguntas. ¿Por qué comparto esto contigo? Más tanto porque debe haber algún tópico que a ti te parezca súper interesante, que todavía no hayas investigado o indagado, que no tiene nada que ver con si los testigos de Jehová son buenos o no. Mira, olvídate de eso, que eso al final de cuentas, la gente inventa todo lo que puede inventar, pero la gente cae por todo lo que pueden caer. O sea que van a haber gente que se va a seguir cayendo con los testigos de Jehová porque tiene la misma condición mental y emocional. Eso es un hecho. Pero yo no dejo que eso pare, que yo haga activismo, porque si no voy a dejar de hablar. Porque yo entonces le empiezo a ver futilidad. Y yo soy muy buena en eso. Me gusta Eclesiastés porque todo lo pinta como es. Y si yo le voy a la lógica, ya no hago videos porque al fin y al cabo tú vas a creer lo que tú quieras, ¿verdad? Pero los videos son para hacer las conversaciones, ¿ok? Pero en fin, que caigo en eso de Bet-Sharaim o Bet-Sharim. Bet-Sharim suena más como Bet-Sarim y lo escriben también Bet-Sharaim. Igual hay un solo lugar que se llama así que a todas las diferentes aliteraciones refiere a ese lugar. Ok. Una de las cosas muy interesantes que apareció cuando conseguí todo eso era que en esas cuevas, en ese necrópolis, hay un pedazo antiguo, antiguísimo de vidrio, que hay muchas historias alrededor de lo que significaría. Yo lo dejo ahí, si quieres lo puedes buscar, de Shairim, vidrio, porque hay gente que piensa que es un portal a otra dimensión, como hay gente del Sanedrín, de las familias judías de estatus y conocimiento, porque también Bet Shairim se convirtió en un centro de estudio y de conocimiento espiritual, o sea que hay mucha gente enterrada ahí que estaba muy envuelta en lo que era la dogma, la doctrina, las creencias. Hay un vínculo con Kabbalah, hay un vínculo con de todo, ¿ok? Yo estaba investigando qué hay ahí y conseguí todo eso. Personalmente, de lo que yo saqué fue que mi nombre no era de tanta vergüenza como inicialmente pensaba. Eh, Me ha traído como un lugar donde yo voy a querer explorar para ver qué más se puede experienciar, qué más puedo sacar. En inglés digo glean. Glean es qué más le puedo... no sé si te acuerdas que en la Biblia había que cuando después de la soga, después de que ya se había recogido todo lo que había producido el campo, se dejaba suficiente para que los pobres y la gente sin comida, o sea, sin las familias en deudas, que pudieran ir y sacar todavía comida para ellos mismos. Tenían que trabajar para conseguirlo, pero podían. O sea, gleaning en inglés. Yo esa palabra sí no me lo sé en español. No la voy a buscar, búscala tú. Pero en fin, que eh, esa expresión viene de la cultura de los judíos. Y es tan interesante cuando uno ve en la realidad que los testigos de Jehová, porque yo empecé todo esto de los judíos en la investigación para entenderlos mejor, porque me di cuenta que en la organización de los testigos de Jehová, si tú has sido enseñado por los testigos de Jehová o algún otro cristiano, secta cristianizada, que firmemente cree en la teoría del reemplazo, que es algo que los americanos saben, el replacement theory, lo que llaman que una doctrina donde porque los judíos de su tiempo dejaron que lo mataran, entonces ahora no hay una nación judía que tiene el favor de Dios, aunque Abraham haya recibido una
una promesa hasta tiempo indefinido. Igual los testigos de Jehová enseñan que no tienen la bendición más de Dios, se las ha tenido que retirar. ¿Ok? Me pareció algo muy interesante cuando había un señor que estaba discutiendo eso y diciendo, pero si Dios da su promesa y está para hasta tiempo indefinido, como dice, para siempre, porque entonces por aquí está metiendo que si Jesús dijo que reemplazábamos y que los rechazaba a todos para siempre, pero ¿qué hay de la promesa que le hizo a Abraham? Porque le hizo promesa a Abraham. Toda tu semilla se bendecirá y todo el mundo se bendecirá a través de su semilla. O sea que ellos seguían siendo bendecidos. Anyway, era un tópico muy interesante que me pareció una pregunta que yo fui detrás de ella, y cuando llegué a detrás de ella me puse a admitir que de los judíos no sabemos nada. Nosotros, si tú crees en la organización de los testigos de Jehová, tú tienes una imagen de los judíos altamente propagandizada. No entiendes quién son, no sabes de qué viene su cultura, y es falta de respeto creer que tú los reemplazas si ni lo conoces. O sea, no puedes reemplazar a alguien que no conoces. No puedes declarar que eres mejor que ellos si no conoces. Y mucha gente cree que porque acepto a Cristo y sigo la Watchtower, ya soy diferente a los judíos. Pues no. Y ahí viene otra vez ese ejemplo de que lo que me entró este mensaje ahorita fue porque dije de gleaning. Porque gleaning era una provisión que había hecho en la ley mosaica cuando hizo las ciudades, antes de que pidieran un rey. Ellos tenían que dar 10% para sostener a sus cleros, al sacerdote. Pero los sacerdotes no estaban haciendo nada más que servir a la comunidad, a la gente, en el templo, etcétera, etcétera. Pero ellos también tenían muchas costumbres para asegurarse de que nadie fuera pobre y que nadie pasara hambre en su ciudad, en su familia. Eso es algo muy profundamente dentro de la cultura de los judíos. Los judíos tienen su manera de dar, la caridad, tienen un sinfín de costumbres alrededor de la caridad, dar sin mirar a quién, dar sin saber, sin que ellos sepan, dar diferentes maneras de dar en dinero, dar en cosas, dar en comida, tienen muchas costumbres, y no le puedo hacer justicia a lo que he aprendido de la costumbre judía, la gente detrás del nombre, las costumbres que ellos llevan generación tras generación, sean ortodoxos o no. Atendí a unos eventos de ellos y la acogida era tan diferente, la cultura era tan diferente. No era nada como me lo habían presentado siendo testigo de Jehová o en estos cristianos de la teoría de reemplazo, porque ellos se baten en el pecho, ellos sí aceptaron a Cristo, y estos cochinos judíos. Y es lo mismo que cargó el nazismo, es lo mismo que ha cargado el antisemitismo. Yo estoy en contra del odio en general. Si alguien ha hecho mal, hay que hablar de eso. Si alguien ha hecho bien y tiene buenos ejemplos, hay que hablar de eso también. Sí pienso ciertas cosas, pero no las voy a discutir hoy porque no tiene nada que ver con Beth Sharim. Pero mi conclusión fue de que ese ejemplo de esa aventura en la que fui investigando mi nombre y de dónde viene y por qué, y cuántos años me demoré, porque me demoré como 2016 a 2018, son 2 años, llegas a 2019 y yo ya sé, mi nombre es Beth Sharim,
y todavía ni había investigado eso de Betsarim y la casa. Y de verdad les voy a decir, honestamente, yo no me voy a poner a investigar que si era mentira, que si era verdad. Es lógico para mí que ellos eso no lo han debido de haber hecho, que ellos lo hicieron solamente por esto y por su saco, y que no pensaron en la gente que les tenía confianza y que no les interesaba un bledo, como siempre, como hoy, que están haciendo edificios nuevos, mientras que hay tantas familias y tantas cabezas de familia, madres que tienen problemas reales en su vida y que no ha sido una organización que lleva a que los siguen se beneficien. Y entonces terminamos en la misma escritura que siempre se los tiro, porque dominan a los demás para su propio daño. En inglés, they dominate man to his own injury. Yo esa escritura la he usado tanto en los servicios cuando yo estudiaba con la gente, de que nosotros estamos buscando aliento porque los gobiernos nos han dominado y nos han derrotado con su dominación, con ese dominio, que nos han oprimido y nos han hecho sufrir. Y lo mismo termina siendo la situación de los testigos de Jehová como organización. No estoy hablando de los miembros individuales. Los miembros individuales han escogido confiar en nobles, en príncipes, en los que no hay salvación. Ese ha sido mi video por hoy, espero que lo disfruten. Los videos ahí que han visto, voy a poner al final una canción que tiene que ver con mi nombre, que conseguí, creo que son unos ex testigos de Jehová. Bueno, que la pasen bien, chao.